Asegurar el freno de la mayor y subir un poco la velocidad. Delle grasse. Oggi non ci sono vuoi. Le gaffole, adesso arriva, lascia noi. Ah, bene, poi là. Dire! Entraba el agua por la boca. Acabamos bruto, ¿eh? Ya fue la
Quando entrava lá aqui? 2 meses. Aquí? Ah, no agafes cua, eh? Com vols donar entre tal, uns 2 mesos. Ei. Va, que caure les cues. Ei. De qui són aquests pals? Seriós. Mi padre llegó aquí, yo creo que en el mes de abril de 1925, corriendo un temporal de levante, y desembarcó como ahora en esta playa, que entonces era una playa marinera donde habría como por lo menos 150 familias de pescadores, y probablemente era la playa donde había más madera, como se decía, de esta costa. Mi padre y su hermano mayor se dedicaban como afición principal a la pesca de altura, y seguramente ya conocía esta playa, pero la conocía desde tierra, y el punto de vista desde la mar o desde la tierra es muy distinto. Y en ese desembarco descubrió las ventajas marineras del país, y sobre todo le impresionó la acogida cordial de esa comunidad marinera, y decidió quedarse. Mi padre además escribía libros sobre la mar que firmaba con este seudónimo de Capitán Argüello, libros de divulgación que sobre todo eran leídos en las escuelas. Y tuvo un barco, no este con el que llegó aquí, sino uno posterior que se llamaba así, y por eso los barcos que yo he tenido para hacer un poco lo mismo, ya pescar no tanto porque pesca apenas hay, pero navegar y, bueno, conocer esta costa, integrarme en ella, se llaman como ese seudónimo de mi padre, Capitán Argüello. Así comenzó mi integración en esta comunidad marinera, porque yo entonces, cuando mi padre llegó en ese temporal que digo, pues no había nacido, pero me trajeron aquí apenas con un mes de vida, un par de años después, y desde que nací pues me encontré inmerso en esa especie de intimidad entre mi padre, mi familia, las aficiones de mi padre, su vocación literaria, y esta gente que empezó a ser como mi familia al principio y luego ha sido pues como mi tribu, como mi verdadera patria, digamos. No sé de dónde sacaría mi padre ese seudónimo, Capitán Argüello, que usó como escritor y luego aplicó a sus barcos, ese seudónimo que parece una extraña mezcla de nombre de hidalgo leonés y de personaje de Julio Verne, y que a mí me parece que tiene, la gracia que tiene precisamente es esa curiosa mezcla literario-didáctica que naturalmente se incorpora en mi infancia a mis mitos y que por eso yo sigo aplicando a mis barcos, y incluso no me importa que los niños de este pueblo me llamen así, Capitán Argüello, más bien me gusta. Ese personaje, el Capitán Argüello, ese padre que, bueno, yo perdí muy joven, se convirtió en un personaje, en un mito edípico, en un mito que ha marcado toda mi vida. Entonces todo lo que dejó, más los manuscritos de libros que no llegó a publicar, todo eso ha sido muy importante para mí, pero sobre todo una cantidad de objetos que yo digo que eran de persecución de la fauna marina, más bien que
objetos de pesca, objetos muchas veces no he sabido ni siquiera para qué sirven, porque eran raros inventos propios o importados quizá de revistas especializadas de maniáticos de la pesca de altura de otros países, pues se habían acumulado en esta casa, poco a poco han ido desapareciendo, pero han durado hasta hace muy poco. Cantidad de arpones, extraños tridentes, cañas de pescar, muy sofisticadas y extrañas, carretes de modelos inverosímiles, objetos absolutamente de aplicación desconocida. Y incluso, por ejemplo, en esta habitación, pues durante mi infancia había un bote, no había muebles, sino un inmenso bote de cedro que ocupaba prácticamente toda la habitación y estaba todo el techo colgado de boyas que se usaban, pero que en las temporadas en que pues no había nadie o no se vivía, pues estaban colgadas del techo ocupando absolutamente como si esto fuese un almacén, pero un almacén habitado. Una cosa muy rara que naturalmente marcó mi infancia y manera de ser y se complicó con esa manía historicista. Luego, el hecho de que los pescadores hubieran sido los amigos, los compañeros de mi padre, muchas veces en esas aventuras me integró en sus costumbres, su manera de vivir, su manera de ser, su manera de vestir, que muchas veces he imitado y forma parte, digamos, de ese cultivo de los personajes que todos hacemos. Mi propio personaje tiene pues el mito edípico del capitán Argüello mucho que ver, y en mi relación absolutamente apasionada con este pueblo ya prácticamente destruido, con el recuerdo, con la memoria de este pueblo, pues tiene mucho que ver. Yo me siento un poco la memoria del Calafell marinero, que ya no existe, pero bueno, que por haber existido debe ser respetado y que tiene, digamos, en mí una recuperación de esa manía didáctica del padre, que sumada a mi vocación de escritor hace que este sea el paisaje constante de mi poesía, de mi literatura, y además el lugar donde me siento cómodo, donde me gusta vivir y donde me gustaría morirme. Todavía en la década de los años 50, la vida marinera, el trabajo comunitario de la pesca eran muy intensos y la playa era escenario constante del drama antiguo del provecho de la mar. Las salidas, las arribadas de las barcas y el expresivo universo gestual de la marinería, con estilo de bajorrelieve, eran imágenes dominantes que suplían de sol a sol y en la noche habitada el paisaje inexistente. La riqueza del mar ya se había degradado mucho, habían desaparecido muchas especies de bajura, principalmente las más nobles y apreciadas. Esas corvinas de lomo rosado, esos dentones con cabeza de guerrero clásico o las lubinas de más de 15 libras habían dejado de nadar en estas aguas, igual que las grandes rayas o escritas, o en la mar profunda las merluzas de palangre que suben de lo negro con la vejiga en la boca. Ya no habría ocasión frecuente de que otros niños aplaudieran el éxito de los anzuelos como yo lo hago en estos fotogramas. El viejo balcón de la casa cumplía hace 40 años una función ancestral en los pueblos marineros, la del saludo o la despedida. Ahora es un mirador nostálgico y decididamente anacrónico. Esta parte de la costa mira francamente al sur. El sol sale y se pone sobre el perfil de la orilla y una perpendicular sobre el horizonte cortaría la isla de Ibiza por la mitad. Eso influye enormemente en el clima, muy suave casi todo el año. Los temporales del sur o del Leveche, sumamente duros, suelen ser un accidente del solsticio o del equinoccio. En invierno, el viento dominante es el mistral, viento de tierra que mantiene el cielo despejado y la atmósfera seca y que, cuando no sopla con insistente violencia, permite los baños de mar y los entretenimientos náuticos casi todo el año. Baños rápidos, con un poco de ejercicio después, como en esta mañana de noviembre. La bondad del clima hacía presumir un destino fundamentalmente balneario a esta costa, sobre todo después de que la esquilmación de la riqueza biológica esterilizara el mar y pusiera en decadencia sus industrias. Los viejos pescadores, sin embargo, no lo creen así y piensan que una razonable reglamentación de la pesca y una buena política contra la contaminación devolverían a estas aguas su condición de mar riquísima. Generalmente paseo con amigos. Últimamente me acompaña con frecuencia la novelista Ana María Mosch, que se ha convertido en mi vecina durante los fines de semana.
Ana María habla poco, pero me escucha con mucha paciencia. Pues las relaciones de los pescadores con la religión eran muy escasas, siempre lo fueron. Pero, en cambio, este edificio y los frailes tenían mucha importancia. No solo porque aquí venían las pocas gentes que iban a misa y esas cosas, no iban al pueblo para nada, sino porque había una especie de pacto. Y los pescadores entregaban una parte de todo el pescado todos los días para los niños y para la comunidad. Y cuando sobraba pescado, de ese que había que tirar a la mar para salvar los precios, se lo traían aquí. De manera que, en realidad, y en cambio los frailes prestaban servicios médicos, aunque aquí médicos no había, pero sanitarios en general. Era una especie de relación muy profunda que duró hasta que esto se terminó. Yo creo que se lo vendieron en los años 60 y tantos. ¿Y la gente del pueblo venía a misa aquí? La gente del pueblo iba poco a misa, pero algunas mujeres sí lo hacían y entonces venían aquí. No iban jamás a la parroquia del pueblo. Así que este sería... Yo llamo a este acerón el paseo metafísico, no solo porque parece una perspectiva de Giorgio da Chirico, sino porque en realidad separa dos legalidades. La del campo y la de la mar de una manera muy... como una frontera absolutamente trazada a tiralíneas. Y además es el pedazo donde se ve más lo que era esto antes, esa especie de marismas que fueron todas estas playas. Yo creo que desde Tarragona hasta el Garraf eran marismas llamaban estanys, que eran propiedad del rey, por lo tanto eso impidió el establecimiento de la pesca durante muchísimos siglos. Y además ahí la fauna y la flora que se conserva indica que esto tiene agua debajo. Fíjate que no parece una playa y los bichitos que andan por ahí también son típicos de una zona no tan seca, sino hay cucarachitas, por ejemplo, unas mariquitas de color de arena y de 7 puntos negros, pero que no sé, que con los que jugáramos, cuando éramos niños jugábamos a pescarlas con una luz, imitando a los pescadores. Toda la playa era así antes de que las limpiasen para el turismo. Y es un sitio ideal para pasear. Generalmente solitario, excepto en los meses terribles de verano, donde tampoco hay tanta gente, se queda lejos de los dos pueblos. Pero, bueno, los pocos nudistas y esas cosas se instalan por aquí, más o menos subrepticiamente. A mí me gusta. Es esa especie de orilla tropical. En realidad es una orilla del trópico, que no son precisamente verdes y arboladas. Y salvaje. Y eso es metafísico, ¿no? Es el paisaje ninguno. Por los dos lados, como ves. Esto es otra forma de catástrofe paisajística, subrayada por la cursilería, por el empacho de libros de historia y de historia del arte mal leídos, en fin, atragantados. Y aquí hay todo tipo de cursilerías, desde portadas de monasterio a callejuelas que imitan un zoco árabe, o, en fin, así como sombras de la Giralda o del Alcázar de Sevilla. Todo mezclado, todo en batiburrillo. Se entra en un club náutico por una portada monacal, por ejemplo. Es una cosa muy curiosa. Pero lo más lamentable de todo, lo que más me irrita, es la falsificación toponímica. Esto se llama rock San Cayetano. En este país rock no tiene ninguna legalidad toponímica, nadie dice rock, ni nunca lo ha dicho nadie, y por supuesto no hay ningún San Cayetano, ni siquiera San Cayetá, y es un invento. Esto se llama la Punta Palomera, y porque parte la mar de Tarragona y la mar del Panadés. Y eso es incluso legal, es decir, que efectivamente las subayudantías marítimas se dividen en esta Punta Palomera. Y más allá, esa parte más oscura,
eso que ya es otra mar, eso se llama el Cupot en el lenguaje de la mar. De manera que todos esos nombres han sido borrados. Había una ermita que también ha sido absorbida por una edificación gigantesca y hay una especie de falso castillo, que no es esto, no es este pueblo, sino un poco más allá. Y ya ves, era probablemente la parte más, en fin, más hermosa de este pedazo de costa. Algo muy... ¿Y el nombre de San Cayetano? Del propietario, vamos, del propietario, del promotor, como se diría, que hizo esto, que se llama Cayetano Boric. Tiene ahí una plaza con un escudo también bastante grotesco y lamentable. El cerebro de la mona de Pascua. El cerebro de la mona de Pascua. Esa es propiamente la Punta Palomera. Ahí es el parte mar de la mar de Tarragona y la del Penedès, pero sobre todo empieza la mar doméstica de Calafell. No por el paisaje y tampoco por la profundidad, porque esta es mar bastante honda, sino porque aquí empieza a soplar lo que se llama la frau de la Comarruga, que es un oraje que dura toda la noche y que llega hasta el Garraf, donde empieza la mar de Nit, donde no se puede pescar porque no hay viento. Y entonces los pescadores calafellenses existen por eso, por este viento que los concentró. Tanto es así que del otro lado de la punta había pescadores en Creixell cuando aún no se pescaba al arrastre a la vela, y según eso fue haciéndose el oficio mayor y más importante, se fueron trasladando a Calafell. Muchas familias calafellenses proceden de Creixell, de la marina de Creixell, que ya no existe hace muchísimos años, desde el siglo XVIII. Y por lo tanto esta es la mar doméstica, la mar que todos los pescadores de Calafell se conocen piedra a piedra, a todas las profundidades, etc. Es decir, realmente la marina calafellense empieza aquí, en la Punta Palomera. Mi padre había sido pintor en su juventud, estudió Bellas Artes en Valladolid y en Barcelona en los mismos años y en las mismas aulas que Picasso. Y eso es muy curioso porque las academias que dibujaron entonces son exactas, son intercambiables, debían tener los caballetes uno al lado del otro. Luego, a través de ser litógrafo, se hizo impresor y editor y dejó de pintar, pero conservó la fotografía como, bueno, una afición artística que sustituía la pintura, que seguramente hubiera sido su vocación primera y real. Y hizo muchas fotografías a lo largo de su vida, incluso muy buenas. Y al final hizo también cine, pero no tenía mucha idea de lo que era el cine, entonces más bien lo que hacía era, bueno, fotografía del movimiento, y hacía unos montajes que son un poco catalográficos, pero que son muy buenos documentos. Algunos de ellos los hemos visto ya en este programa. Pero yo creo que valdría la pena proyectar una de estas películas en su viejo proyector, tal como él las montó, y comentarla según la veamos. El Joanot era quien cuidaba de las barcas y de los aparejos de mi padre. Era un personaje inteligente y alegre, sumamente ingenioso. Recuerdo muy bien sus rientes ojos azules. Era un colaborador y un amigo, compañero de toda clase de aventuras marineras. Murió de una manera no solo trágica, sino llena de simbología, una mañana de 1937. Pescaba en la vecina playa de Comarruga, frente al nudo ferroviario de Calders, precisamente en un botecillo de mi padre. Asustado por las bombas cotidianas que arrojaba sobre la estación un bombardero con base en Mallorca, saltó a tierra y corrió por la playa, donde fue alcanzado de lleno por una pequeña bomba sobrante con la que el piloto decidió probar su puntería. El Joanot, las aventuras de pesca y las barcas paternas forman parte del complejo edípico, tan agudo y misterioso, en quienes, como yo, perdieron el padre en la infancia. El Joanot, sobre todo, pero también otros personajes que participaban en esa liturgia marinera, como el tío Luis, que constantemente aparece en los documentos filmados, o el mecánico Federico, cuyas manipulaciones en el motor son frecuentemente registradas. La pesca, practicada así, con el mismo talante y el mismo entusiasmo con que lo hacía en las costas de Troya el viejo Palamedes, es una forma de diálogo con la naturaleza sumamente complicado,
un astuto juego con la vida y la muerte en el que la astucia juega el mismo papel que la heroica en la guerra. Pero para ese juego es necesario que existan peces y que quieran jugar. Calafell, claro está, era también, aunque en mi memoria eso ocupe un lugar secundario porque es asunto difuso y menos anecdótico, el escenario del clásico veraneo familiar, con excursiones en automóvil, esos juegos de playa que son como un ritual de la religión felicitaria del aire libre y del ejercicio espontáneo, y evidentemente también los afectos y las visitas de los amigos y familiares lejanos, eso que el poeta Gil de Viedma sitúa en Cuando las familias veraneaban eternamente en Villa Estefanía o la Torre del Mirador, en la edad de la pérgola y el tenis. Las meriendas cena que se servían a los niños, a las catervas de primos y primitas en cestas de mimbre, aunque fueran el inmenso jardín de la casa. También me casé en Calafell. Esta película es más moderna y no es de mi padre. Es de 1954. Yo era entonces patrón honorario de la lancha salvavidas y la tripulación, descalza y remos en ristre, me dio guardia durante todas las ceremonias y la fiesta. También estaba presente el borracho del lugar, el inolvidable semalero, con cohetes en el bolsillo y flores en el sombrero. Después de la comida de bodas, la tripulación del salvavidas realizó espectaculares ejercicios. Naumaquias, las llamó Jaime Gil de Viedma, mi testigo literario. El profesor Joan Santacana es carafellense y arqueólogo de profesión. El lugar así no es como muy atractivo. Es curioso que el establecimiento esté aquí, no, por ejemplo, más alto, donde está el castillo, donde parece que podía haber un punto de defensa. Aquí no había nada. No, esta es una zona ciertamente fea, ¿no? Ahora tiene mucho interés porque, si te fijas, bueno, el castillo está enfrente y es un sitio alto, ¿no? En segundo lugar, hay el sol. Esa es una zona desolana, o sea, toca el sol prácticamente durante todo el día. Esto es muy importante en establecimientos primitivos, ¿no? Luego hay agua. Esas son capas de arcilla, ¿no? Sí. Y bueno, y arcilla, la misma arcilla es muy importante porque todo establecimiento primitivo, en fin, que era autárquico, ¿no? Que tenía que fabricarse sus Pero esto aperos. básicamente es un alfar. Esto es un alfar y se descubrió por la presencia de cerámica mal cocida. Básicamente es un alfar, pero no solo un alfar, ¿eh? O sea, es el primer núcleo que tenemos de población en Calafell. Es el primer establecimiento, ¿no? Es muy curioso que aquí hicimos excavaciones, ¿no? Varios años, y en toda la excavación lo que ha ido saliendo han sido dos tipos de testimonios. Uno que podríamos llamar de la población indígena, ¿no? Sí. Que más o menos es del siglo V antes de Cristo, o sea, es un establecimiento relativamente primitivo, ¿no? Sí. Con una cerámica muy vasta, muy grosera, ¿no? Y luego, a partir del siglo IV, o sea, 100 años después, empezamos a ver que ya hay cerámicas de importación, y son griegas, vasos áticos con figuras, en fin, de una gran perfección, ¿no? Y todo... ¿Importados o imitados? No imitados, no, importados, o sea, y además de muy buena calidad, ¿no? Se trata de uno de estos establecimientos de costa, ¿no? En los que los colonos griegos se establecen para comerciar. Claro, realmente podemos preguntar qué comerciaban. Pero la gente que vivía aquí en este sitio no eran los colonos griegos, sino los indígenas, cosetanos. Bueno, sí, ¿no? Aquí vivían cosetanos, y entre otras razones la cantidad de cerámica que hay indica que era un establecimiento indígena, ¿no? Ahora, indígenas muy aculturados, o sea, que estaban muy en contacto con los colonos, ¿no? Y creemos que su base de alimentación, su vida, era una vida dedicada al mar, aunque esté retirado del mar, ¿no? Sí, han encontrado anzuelos, por ejemplo. Aparecen anzuelos, Sí, está lleno todo esto, ¿no? De tallinas, de estas conchas que han aparecido en cantidades ingentes, ¿no? De estas conchas que... Eso era para hacer una capa impermeable en los silos. No, claro, hay silos, ¿no? Para almacenar trigo, sistema
sistema griego de almacenar trigo es vaciando un sido en la tierra, ¿no? Y luego cubriéndolo, ¿no? Claro, Antes de que hubiese hórrea, antes de que se pusieran los... sí, Esa es la tradición romana. la sorrea es una tradición romana, ¿no? Los romanos el trigo lo ponen en una zona alta, aireada, ¿no? Ya, pero quiero decir, ahora tal como aparecen estos hilos, son basureros de todo, incluso de cerámica. Claro, ¿no? es que igual que ocurre hoy, ¿no? Una vez el silo se abandona, es un pozo al cual se tira todo, un cacharro roto, en fin, un resto de comida, cualquier fragmento, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno, ¿no? Aquí hay un silo, ¿no? Y en este silo, claro, cuando lo vaciemos, volverán a aparecer los restos de cacharros de cerámicos rotos, restos de comida, en fin, todo lo que se tira en un basurero. Pero, por ejemplo, esto es como un almacén, una industria, pero de mucha gente, ¿crees tú esto que era? Como una tribu de varias familias. Esto es un grupo... Esta industria concreta. Es un grupo pequeño de gente. Ocurre que realmente tienen una tal cantidad de trigo que hay que pensar que ese trigo iba a alguna parte que no lo utilizaban ellos. Es posible incluso que lo exportaran. Los señoríos feudales se extinguieron en Calafell a fines del siglo XV. En realidad, quedan pocos testimonios de ese pasado, aparte del castillo románico. Se conserva la Casa de los Diezmos, oficina de la sujeción feudal. Pero el casco antiguo es ya plenamente del periodo municipal y libre de esta parroquia, fundada en el siglo X, tras la conquista de la zona por los vizcondes del Comte Urrell y de Ramón el Corbat, y de señorío disputado entre la Casa Condal y los monasterios. Y eso de ahí es una gárgola que me parece que no he visto nunca antes. ¿Dónde? Ahí. ¿No? Ah, sí. Esa cara grotesca. Una cara grotesca. Bastante divertida. Con unas orejas. Bueno, Además, está frente al ayuntamiento. Es que estamos frente al edificio viejo del ayuntamiento, ¿no? Claro. Ahí tienes la lápida que señalaba el ayuntamiento constitucional, ¿no? Lápida que está picada, ¿no? Fue picada durante el periodo absolutista, posiblemente en el primer periodo absolutista. Y bueno, sin embargo, la plaza se ha llamado de la Constitución muchísimo tiempo. A pesar de todo. A pesar de todo, sí. A pesar de todas las reacciones. A pesar de todas, sí. Bueno, el edificio tenía otras funciones también. Había tenido función de escuela al mismo tiempo que... Y la cárcel allí. Que había sido cárcel, ¿no? Es muy curioso esto también, que es la... sí, para iluminar, puesto que en el siglo XVII aquí se hacían los bailes públicos, ¿no? Era el lugar de reunión del pueblo. Y fundamentalmente un acto importante era que aquí se elegía la terna para el alcalde. Las murallas del viejo castillo, coronado por la antiquísima capilla de la Verge de la Cova, fueron reconstruidos por última vez en servicio feudal en el siglo XV. Las sillas, excavadas en la roca, fueron apuntalamiento de empalizadas antiguas, pero en los últimos siglos han sido asiento de solarium de los jubilados. Las tumbas antropomórficas excavadas en la roca son muy anteriores al actual ábside del siglo XII. Están dispuestas en herradura y dibujan la planta de un ábside mucho más primitivo, seguramente el de la primera fortaleza en tiempos de la frontera o quién sabe si ya visigótica. Los exteriores de la capilla románica son del siglo XII, pero muchos elementos son anteriores. Las pinturas, de las que quedan importantes vestigios, son de la primera mitad del siglo XI. La parte más o menos visible muestra un ángel, quién sabe si el mismo San Miguel, que parece sostener una barca. Son pinturas blancas con perfiles y dibujo en rojo claramente prerrománicos y que lamentablemente en gran parte han sido modernamente destruidas.
La cantera se explota desde tiempos inmemoriales, intermitentemente tal vez desde la colonización romana. Es una piedra muy aparente, pero de escasa consistencia. Parece lo que los escultores llaman piedra de París, pero más blanda y astillosa. La cantera se usó por última vez durante la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, en vida de Gaudí. Los bloques de lo que llaman aquí Piedra del Romeu eran sacados con recuas de mulos y llevados hasta el flamante ferrocarril. El propio Gaudí venía aquí a escoger y a señalar los últimos cortes. Las ruinas de Montpeó, Mons Pavonis, Monte del Pavo Real, corresponden a un caserío fortificado cuya última estructura es del siglo XIV. Seguramente fue abandonado después de 1340 a raíz de la despoblación producida por las pestes negras que torcieron la historia de Cataluña y se convirtió en un mas rònec que nunca llegó a ser restaurado, aunque sí aprovechado en el siglo XIX. Aunque hay testimonios anteriores, la mayor parte de lo que se ve en estas ruinas es del siglo XIV, que es justamente la época en que yo digo que la historia deja de interesarme, a partir de la que la historia deja de interesarme. Yo digo siempre en broma que para mí la historia termina en 1453 y a partir de entonces empieza el periodismo, porque me parece que a partir de entonces se puede empezar a desconfiar en las fuentes. En realidad a mí la historia... Lo que me atrae de la historia antigua es que está integrada al saber, a la sabiduría. En cambio, la historia moderna se va convirtiendo poco a poco en una ciencia que solo puede interesar a los especialistas o a los didactas. Yo vivo, por ejemplo, aquí en mi casa de Barcelona, rodeado de testimonios de todo tipo de ese pasado, digamos hasta el siglo XVI o XVII, que me importa tanto como la vida misma. Es curioso que me rodean más esas cosas, restos de colecciones, piezas arqueológicas sin ningún valor especial, más que los libros, que es lo que sería de esperar. Los libros más bien los tengo apartados en habitaciones en las que no estoy obligado a convivir con ellos de una manera histérica. Porque los libros representan justamente la historia, o la historia de la literatura, en ese grado en que me interesa menos. A mí me interesa la historia como formando parte indisolublemente de la vida, y siento una atracción especial por esa historia venerable. Y eso en mí se ha ido haciendo poco a poco una manía grave, una tendencia irreprimible, que me convierte a veces en un personaje ligeramente extravagante. El Calafell Marítimo es un establecimiento relativamente reciente, aunque las primeras noticias sean del 17, probablemente no hubo nada hasta que se desecaron las marismas en el siglo XVIII. Lo que sí había era un importante poblamiento romano por encima del ramal marítimo de la Vía Augusta, donde los geógrafos sitúan el Stabulum Novum, hostal nuevo que todavía se llama el hostal, y donde está la masía del Vilarén, que también tiene un nombre romano y donde se hicieron excavaciones importantes en 1902. En esta zona hubo pues una población importante hasta época tardorromana o más tarde. Luego, yo creo que prácticamente nada hasta el siglo XVII. Jordi Sánchez, urbanista y técnico municipal, es probablemente la persona que tiene ideas más claras sobre cómo se producirá el crecimiento, sobre todo después de la aplicación de la ley de reforma del plano. Sí, cómo no. Gracias a esta maqueta podemos darnos cuenta cómo el barrio marítimo de Calafell, yo diría casi desde el sanatorio, toda esta línea de primera línea de pantalla, vemos hasta el estanque largo,
que se cierra con esta otra pantalla que se ha formado en la línea del ferrocarril y que en este barrio prácticamente ya poco se podrá desarrollar en esa reforma del Plan General porque prácticamente se halla totalmente casi consolidado. Aunque el Plan General vendrá a estudiar pues, para esa densidad pues, nuevos equipamientos, etcétera, ¿no? Lo que sí está claro es que con la revisión del Plan General cabe mucho estudiar la posibilidad desde el ferrocarril hacia el pueblo, toda esta área que tú comentabas antes de este inicio de la población de la Masía del Vilarén y todos esos terrenos que lindan ya de la carretera comarcal 246 hacia lo que es la población de casco urbano del Calafell Pueblo, toda esta zona, digo, ya sí que el Plan General deberá estudiar realmente cómo crecen sus centros urbanos, sus densidades, sus equipamientos, y esto, como tenemos ya... Se evitará la catástrofe. Se evitará, yo diría, la creación desmesurada y concentraciones urbanas, como tenemos el caso típico de Calafell Playa, diría yo. Espineta es el nombre de un guiso marinero, hecho con huesos de atún en salmuera. Era comida de pobres, y eso dio nombre a esta parte más occidental del frente edificado de la playa, la zona en que vivían los remillés, pescadores que iban a la parte. Yvonne, mi mujer, resucitó aquí un café marinero que generalmente está cerrado ya en otoño, pero que hoy nos abrirá exprofeso, lo que la obliga a poner las plantas en su sitio, las plantas que cuida la vieja vecina, habitante testimonial y solitaria de una de las últimas botigues de mar. Estas gentes se han pasado los últimos años, y yo también con ellos, lamentando la decadencia de los oficios marineros y esta orilla que fue tan importante, Puerto Velero. El tema más polémico es el de la posibilidad, si la hubo nunca, de haber tenido un puerto moderno, los más viejos, como el Nelo, que más que a su colilla de caliqueño, se diría que con el mismo gesto a lo largo de los últimos 50 años, nunca creyó en el puerto y probablemente nunca creyó que fuera necesario. Pensaba más bien que había que limitar la explotación industrial de la mar, que había que seguir pescando con el instrumental y según las costumbres ancestrales. Y para muchos no es aún demasiado tarde. Lo curioso es que estos pescadores que yo digo que son como mi tribu, desde que yo los recuerdo, es decir, desde siempre, han tenido la sensación de ser una comunidad en extinción, de que la mar se secaría, de que dejaría de ser productiva. Cuando se empezaron a introducir los motores de arrastre, dieron por seguro que la mar duraría poquísimo, que los motores la barrerían, la dejarían estéril. Tuvieron siempre esa impresión de que iban a desaparecer como tales pescadores al menos, y de que todo lo que eran, su manera de ver el mundo, de entenderlo, de hablar, se perdería. Y se perdería, bueno, como se está perdiendo en realidad a la altura de la gente que ahora tiene 80 años, de los últimos. Porque en realidad este pueblo fue, como pueblo pescador, de vida relativamente efímera. Siempre hubo gente que pescaba aquí, me imagino, y en los yacimientos arqueológicos se han encontrado junto a vasos ibéricos del siglo V anzuelos de bronce bastante grandes, que indicaba que esa gente, aparte de esas industrias alfareras, pues, y de otras cosas, y del cultivo del trigo, pescaban. Pero la comunidad propiamente marinera, que se estableció según fueron perfeccionándose los sistemas de arrastre a la vela, es como del siglo XVIII. Antes se encuentra documentación en la parroquia y suelta que indica que esto era una costa de raqueros, de piratas, de gitanos de la mar, de gente que llegaba a la costa por la mar, se quedaba más o menos largas temporadas y quizá definitivamente, pero no había establecimientos firmes. Las primeras botigues de mar, como se llaman, son de principios del siglo XIX. Esta casa, que probablemente es la más antigua del pueblo, es de principios del siglo XVIII, pero seguramente era un almacén solitario. Estos pescadores tuvieron una época de prosperidad gracias a ese problema de los vientos en el siglo XIX, y esto se convirtió en la playa marinera más importante de Cataluña, donde había más pescadores, más madera, más formas de pesca en el sentido de que de temporada a temporada cambiaban de oficio
y era, como además la mar es profunda cerca, era mar de palangreros, además de ser mar de arrastre, mar de sardinaleros, es decir, que pescaban al sardinal. Luego, después de la guerra, eso se cambió, pescaban a la encesa, es decir, con luces por la noche, por el sistema del cerco. Pero siempre supieron que eran los últimos, y ese sentimiento agónico, de comunidad agónica, a mí se me ha contagiado de un modo muy vivo, y he tenido siempre la impresión de que yo formo parte de esa gente que son los últimos, y que yo también soy uno de esos últimos. Es decir, de que esa forma de vida, esa legalidad del mundo que había creado la mar, que hacía que el lenguaje, no digo la lengua, ni el dialecto particular del catalán que se habla aquí, sino el lenguaje general, era un lenguaje en extinción, y que ese lenguaje yo tenía la obligación de salvarlo. A mí me tocaba, por ser más alfabeto que ellos, que no lo eran, pues a mí me tocaba salvar esa lengua, y sobre todo ese lenguaje, esa manera de entender el mundo, la moral, el comportamiento, todo eso que era esa tradición breve, intensísima, pero que había marcado un modo de ser que se terminaba con esta gente que tenían 80 años y de las cuales jo era algo así com l'últim notari. La Marina Rossell, que és del país, encara que no exactament de Calafell, per això, doncs, aquí present, canta una cançó que almenys tingui una relació amb la costa, amb aquesta costa. És una cançó de mar, i és una cançó que, si més no, ens apropa al mar, no? La cantem, eh? Canta que l'anem. Bufa ventet, bufa ben fort, i sembla vela que anem a port. Bufa ventet, bufa ben fort, i sembla vela que anem a port. Quan jo em tenia pocs anys, el pare em duia a la barca i em deia quan siguis gran no et fiïs mai de la carta. Quan jo en tenia pocs anys, el pare em duia a la barca i em deia quan siguis gran no et fiïs mai de la carta. Mentre anàvem navegant
El Pau, el patrón Pau de Cal Joanot, es el hijo del Joanot que fue marinero de mi padre. De él he aprendido cosas esenciales en este mundo marinero e incluso por encargo de mi madre me enseñó a nadar. Pau es sordo, a pesar de una reciente operación desde 1928 a causa de un naufragio. Pau del Joanot es sobre todo experto en el palangre y el trasmayo y es pescador muy envidiado por el preciso conocimiento de los fondos costeros de toda esta mar de Tramontana. Los fondos se sitúan por enfilaciones de la costa cuya identidad se transmitía de generación en generación. La monstruosa transformación paisajística ha borrado casi todas las referencias y las enfilaciones tradicionales son ahora imposibles. Para muchos, las rocas submarinas, los pecios y las hoyas en que se crían ciertas especies son dificilísimos de situar. Pau dice, con mucha ironía, que ahora se trata de enfilar esperpento con esperpento y que cada cual se ha buscado un código particular de referencias. Pero con esto la batimetría ha perdido sus nombres, una onomástica tan apasionante como la toponimia territorial. Los fondos marinos, además de estériles, han quedado anónimos. No se trata de que aquí hubiera habido mucho que salvar, no había ningún monumento arquitectónico, ningún edificio notable. Lo que sí había era una integración de la arquitectura popular y del paisaje. Había un paisaje que hacía posible una manera de concebir el mundo, y que eran unas casitas pobres, modestas, todas iguales, muy parecidas, al menos, que daban forma a una manera de vivir. Y eso ha sido horriblemente destruido, catastróficamente destruido por una urbanística enloquecida, sin ningún sentido de la responsabilidad, sometida a la especulación, construyendo edificios altísimos en primera fila de la mar y más bajitos detrás, según los precios del terreno, favoreciendo no se sabe a quién y, produciendo un daño irreparable, destruyendo ese paisaje que no puede ni siquiera ser reconstruido, que no puede... Era tan elemental que yo creo que ni siquiera puede ser seriamente recordado. Yo creo que eran las casas, el hecho de que la arena llegase hasta aquí, se pudiesen extender las redes de puerta a orilla, el que hubiese cadenotes para amarrar las barcas, el que eso tuviese una cierta vida. De eso no queda absolutamente nada. Yo creo que de los lugares más martirizados de la costa española es esta zona de costa y concretamente este lugar, esta playa, a la que yo quiero tanto por lo que es, por la memoria que tengo de ella. Había diariamente 2 subastas de pescado en la lonja del Pósito. La de primeras horas de la mañana era la del pescado azul, cajas y cajas de sardina, de boquerón, de caballa, de maleta, que había que transportar haciendo cadena desde el agua a la plazuela. El pescado brillaba a lo lejos, con tonos azules cuando era sardina, plateados cuando caballa o albácora, verdes y noples era anchoa, amarillento cuando maleta o pescado de poco precio. La subasta se hacía cantando los precios por medias unidades. Los valores eran duros y reales y el peso de las mercancías arrobas y libras. Los últimos pescadores calafellenses amarran en el vecino puerto de Vilanova o en el más vecino puerto deportivo de Segur,
pero en la playa varan todavía diariamente un par de barcas, como la del patrón Magí, dedicadas a la pesca del marisco de arena, la tallina y la chirla. Yo cuando estoy aquí, cuando estoy en Carafell, que es casi todo mi tiempo libre, vivo y trabajo en esta habitación que, más que una habitación, es un balcón directamente abierto a la mar. Es decir, a eso que yo siempre llamo el paisaje ninguno. No es que aquí haga los trabajos seguidos, porque claro, eso no puede ser, no me puedo organizar la vida, pero sí que aquí tomo todas mis notas en cuadernos, organizo mis materiales, en fin, establezco todo lo que será después dictado o redacción, o lo que será mi literatura, porque el mar, tal como yo lo entiendo, y la literatura, tal como yo la entiendo, están profundamente implicados. Y no podría, en fin, no se me ocurrirían esas ideas en un paisaje más anecdótico, más accidentado, porque el mar no es paisaje, el mar es, bueno, apenas presencia, es un campo de experiencia completamente abstracto, que no tiene memoria. El mar es lo que más se parece en el mundo físico a la idea de la eternidad. Desde niño he sentido siempre una extraña preferencia por orientar mis paseos hacia el poniente. Quizá porque aquí, a partir de la última botiga, comenzaba el paisaje desierto. Pero quizá en el fondo también, porque todas las aventuras van de oriente a occidente. Todas buscan el ocaso, la noche.